Desde el sur de Argentina, Buenos Aires, Carmen de Patagones, el Ministerio Centro Cristiano Restaurador, recorriendo norte y sur, este y oeste, llevando palabra de Dios. Con ustedes, el apóstol Néstor Fabián Calvo. Amén, Dios nos bendiga, ¿sí? Bueno, yo estoy un poquito afónico, ya creo que se dieron cuenta. Hace días vengo y había decidido quizás no predicar hoy, pero el Señor me ha puesto una palabra en mi corazón. Quiero compartir con ustedes en segundo libro de Reyes, capítulo 6, ¿sí? Segundo libro de Reyes, capítulo 6. Amén. Acudo a la ayuda del sonidista, por favor. Segundo libro de Reyes, capítulo 6. Diga conmigo, recuperando el hacha. Amén. Dígale al que está a su lado, recupera tu hacha. Algunos parece que no entienden, pero poco a poco van a ir entendiendo esta palabra. Versículo 1 en adelante dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Diga conmigo, vamos al Jordán. Dígale al que está a su lado, vamos al Jordán. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que venga con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro y dijo: tómalo. Y él, extendiendo la mano, y lo tomó. Amén. Dios nos bendiga. Pueden tomar asiento. Esta es una historia que es muy conocida dentro de lo que es el ambiente de quienes hemos leído muchas veces la palabra del Señor. Nos encontramos con una historia de Eliseo. Eliseo tenía una compañía de profetas. Él tenía a su cargo profetas. Él tenía una escuela de profetas. Él tenía profetas que estaban a su cargo. Él los preparaba, él los discipulaba, él los llenaba de la sabiduría y del entendimiento de lo que significaba ser un profeta de aquellos tiempos del Señor. Entonces Eliseo era como un líder espiritual para ellos, un ministerio profético, un hombre que marcaba tendencias muy fuertes en aquellos tiempos. Eliseo había sido aquella persona que tomó el lugar de Elías, que tomó su manto, que tomó el manto y pudo dividir las aguas en dos. Fue un hombre que fue muy usado por Dios, y en esta etapa de su ministerio él tenía profetas a su cargo. Antiguamente los profetas tenían profetas a su cargo. Era un líder espiritual, era un líder que enseñaba, un líder que marcaba. Había una compañía de profetas. El lugar se comenzó a hacer pequeño. ¿Por qué los lugares se comienzan a hacer pequeños? Los lugares se comienzan a hacer pequeños cuando hay crecimiento, cuando hay desarrollo. Cuando una iglesia crece, los lugares comienzan a hacerse pequeños. Cuando un ministerio crece, comienzan a hacerse pequeños los lugares. ¿Por qué? Porque la iglesia comenzó a extenderse. Es como en su casa. Usted cuando se casó, usted se casó con su esposa, con su esposo, y eran los dos solitos, o quizás los dos solitos con un niño. Y después comenzó a crecer, y no tenían quizás muchas cosas. Tenían una cama,
tenían la mesa, la silla, una cocina, y con esas simples cosas comenzaron a vivir. Y toda familia que comienza a prosperar y a crecer, el lugar se empieza a hacer pequeño. Y cuando las cosas comienzan a mejorar, comenzamos a pensar en agrandar nuestra casa. Amén. Comenzamos a decir, bueno, vamos a hacer una habitación más porque los niños ya están creciendo. Vamos a ampliar un poquito más la cocina, vamos a hacerle un comedor, un living. Entonces, todo lo que se desarrolla, todo lo que crece, también hace que lo material se tenga que expandir, tenga que crecer. Por eso nosotros comenzamos en una iglesia muy pequeña, donde 4 personas junto a esta familia se reunían. Luego, después de pasar un tiempo, empezó a crecer el lugar y se comenzó a hacer pequeño. Y al hacerse pequeño, un lugar comienza a crecer, comienza a desarrollarse, y hay que empezar a estirar las paredes, hay que empezar a hacer mejoramientos. Esa era la situación que estaba viviendo Eliseo. Eliseo se había ampliado, se había multiplicado. Pero imagínense esta parte. Ellos quizás habían comenzado siendo muy pocos porque el lugar quizás le alcanzaba. Comenzaron a crecer de tal manera que no tuvo la preocupación Eliseo, sino que los mismos que concurrían y que eran parte de la compañía de profetas tuvieron la inquietud de decir, vamos a ampliar el lugar, vamos a agrandarlo. El lugar donde estamos es muy pequeño, no podemos habitar aquí. Porque antiguamente también los profetas vivían, convivían, estaban juntos. Cuando se discipulaba una persona, esa persona estaba a tiempo completo, destinado al ministerio que estaba llevando adelante. Y en esta situación, aquellas personas comenzaron a ver que el lugar se hacía pequeño. Y le hablaron a Eliseo, al líder, y le dijeron, el lugar donde habitamos es un lugar muy pequeño, Eliseo. Necesitamos ampliarlo, necesitamos agrandar el lugar, necesitamos ir y cortar madera en el Jordán. En ese lugar necesitamos ir y traer la madera para poder ampliar el lugar. En una palabra, la misma persona le estaban diciendo a Eliseo, necesitamos agrandar el lugar, necesitamos ampliarlo, necesitamos poder ampliarlo para que estemos cómodos y para que podamos seguir creciendo. Esa era la situación de aquel momento. Eliseo simplemente le dijo, bueno, vayan, corten la madera. Y ellos le piden que Eliseo, como líder espiritual, vaya con ellos, que esté con ellos, que los acompañe. Eliseo le dijo, está bien, voy a ir con ustedes, voy a estar con ustedes en ese lugar. Fueron y llegaron al Jordán. Y aquí comienza una historia tremenda, una historia fuerte, una historia que nos demanda muchas cosas a nosotros. Fíjese que empiezan a cortar la madera y cuando están trabajando algo sucede, algo pasa en el momento. Él tenía un hacha, una de las personas tenía un hacha en su mano, estaba trabajando. El hacha era la herramienta de trabajo. El hacha era la herramienta que esa persona estaba usando. Sin el hacha no se podía cortar el árbol. Sin el hacha no se podía preparar la madera. Sin el hacha no se podía avanzar. Era una herramienta de trabajo. Dios a cada uno de nosotros nos ha entregado herramientas en nuestras manos para que podamos hacer la obra. Cada uno de nosotros fuimos llamados y esas herramientas que fueron entregadas en nuestras manos es para que nosotros podamos producir a favor de la obra del Señor. Cuando nosotros comenzamos a trabajar, comenzamos con una actitud positiva, comenzamos quizás con muchas ganas, comenzamos con mucho esfuerzo, con muchas fuerzas, pero muchos de nosotros quizás a mitad de camino o mientras que fuimos caminando y fuimos trabajando en la obra del Señor, nos fuimos cansando, porque hay muchos en este tiempo que necesitan ser restaurados por el Señor y volver al inicio, a los principios, a ese amor y a esa pasión que al principio tenían, esa pasión que simplemente tenían propuesta de ir y trabajar y de poder ampliar el lugar para que la obra del Señor sea ampliada, para que la obra del Señor pueda crecer. Qué maravilloso es poder analizar esta palabra desde el aspecto espiritual y poder entender que
Jesús también llamó a la iglesia para que se pueda extender, para que pueda crecer, para que pueda desarrollarse, para que pueda ir hacia adelante, para que no retroceda. Siempre usted va a encontrar obstáculos en la vida espiritual y en la vida cotidiana. Por eso que nunca, como te decía al principio, te dejes robar el deseo de alabarle, el deseo de exaltar a Dios, el deseo de saltar, el deseo de expresar un grito de júbilo, el deseo de decirle gloria a Dios, el deseo de decir amén, el deseo de ser una iglesia despierta, que pueda entender que tiene que expandirse, que tiene que ganar territorios espirituales, que tiene que ganar territorios económicos y materiales. Fíjese lo que la palabra dice. Le dijo en el versículo 2: vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga. Presta atención a cada versículo, porque dice: cada uno, por favor, tome una viga. Cada uno responsabilícele, hágase responsable de poder tomar una viga, de poder tomar lo que ustedes pueden llevar adelante. Esa viga representa que vas a tener que trabajar, que la herramienta que Dios te ha puesto en tus manos la vas a tener que desarrollar. Cuando alguien dentro de lo que es un equipo de iglesia comienza a detenerse y no trabaja lo que Dios le ha puesto, poco a poco la iglesia va sintiendo ese lugar, va sintiendo ese vacío, va sintiendo que eso no funciona, va sintiendo que hay una necesidad y que no se puede cubrir, porque Dios a cada persona le ha dado una herramienta para poder trabajar. La pregunta es: ¿cuál es tu herramienta? La herramienta que Dios ha puesto en tus manos, la herramienta que Dios ha puesto en tus manos para que puedas hacer la obra de Dios. Cada uno de nosotros tenemos diferentes herramientas. No todos tenemos las mismas herramientas. Dios quizás a alguno le ha puesto un hacha, a otro le ha puesto un pico, a otro una pala. Y en el mundo espiritual esto significa que algunos pueden ser profetas, otros son músicos, otros son porteros, otros son intercesores. Pero al fin y al cabo Dios ha puesto una herramienta en tus manos para que puedas hacer la obra del Señor. De una y otra manera, Dios lo que nos pide es que nosotros podamos hacer la obra del Señor. Cuando nosotros determinamos qué tipo de herramienta tenemos que empezar a usarla. Tenemos que empezar a usar lo que Dios nos ha puesto a nosotros. Antiguamente, cuando Dios mandaba llamar a todo el pueblo para poder hacer el templo, el tabernáculo, lo que sucedía era que el carpintero se dedicaba a la carpintería, el albañil con la pared, el que sabía hacer la tela con la tela, y así cada uno con sus cosas. Así cada uno estaba cumpliendo una función, y esos que estaban cumpliendo una función eran personas que tenían una herramienta en sus manos. Esa herramienta era lo que hacía que ellos podían producir para el reino de los cielos. Cada uno de nosotros nos fue dado una herramienta. Cada uno de nosotros tenemos una herramienta. Cada uno de nosotros tenemos algo con que trabajarle al Señor. Algunos de ustedes son profesionales en algo, en algún trabajo. Otros son comerciantes, otros son maestros, otros son albañiles. Al fin y al cabo, tu profesión también se vuelve una herramienta para Dios, para que puedas trabajar, para que le puedas servir, para que puedas hacerlo para la obra del Señor. Fíjense lo que dice el versículo 2. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y dijo: andad. Verso 3. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos
y cuando llegaron al Jordán cortaron madera. Pero mientras estaban cortando la madera, el hacha de la mano de una persona se le escapó. Se le escapó el hacha. Se le escapó la herramienta. Se le cayó la herramienta al agua. El hierro pesa mucho más que el agua. Por lo tanto, se hundió, se fue, lo perdió. El deseo de trabajar se quedó truncado porque simplemente había perdido la herramienta. Esa herramienta que era de gran utilidad. Esa herramienta que necesitaba para poder llevar la obra adelante. Si no me arreglan el sonido, me va a tener que subir otro a predicar aquí. Entonces habían perdido la herramienta. Y como habían perdido la herramienta, esta persona había perdido la herramienta, se sintió en un momento un grito. Ese grito dijo: ah, Señor mío, era prestada. Porque todas las herramientas, porque todas las cosas que nosotros tenemos son prestados. Porque no nos pertenece a nosotros ni el negocio, ni el comercio, ni los dones que Dios nos ha entregado. Porque cada herramienta que tenemos en nuestras manos, sea de lo que sea, son cosas que Dios nos ha prestado. Y como Dios nos ha prestado esas cosas, nosotros tenemos que entender que algún día la vamos a tener que devolver, porque todo lo que se pide prestado se tiene que devolver. Amén. Usted cuando pide algo prestado, usted lo tiene que devolver. No haga como algunos que piden prestado y se hacen los dueños. Amén. Lo que algunos van, le golpean la puerta y le dicen: no tiene una pinza, que me preste. Le presta la pinza y no aparece más la pinza. Después viene el otro día y te dice: me presta el alicate, y no aparece. Llega un momento que voy a decir: no quiero pedir más, que no me pidan más prestado, porque me tienen que devolver. Cuando uno pide prestado se tiene que devolver. Y la Biblia dice que era prestada el hacha, que el hacha simplemente era prestada. Y él pega un grito de desesperación, se desespera. Esa desesperación es simplemente porque él entendía que tenía que devolver eso que no le pertenecía a él, que era una herramienta de trabajo entregada en sus manos y que tenía que usarla, que seguramente en algún momento la tenía que devolver llegado a su tiempo, quizás cuando termine de cortar la madera, quizás cuando terminaba el trabajo, él tenía que ir a su dueño y la tenía que devolver, no se la podía quedar. Fíjese lo que dice, présteme atención. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. Verso 6. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? ¿Dónde cayó? Es decir, estabas trabajando, había una herramienta en tus manos, se te escapó de tus manos, la perdiste. Este es un tiempo que esta palabra es para la iglesia de Jesucristo, porque muchos de nosotros, Dios nos ha prestado cosas. Todo lo que tenemos es prestado, nada es nuestro, ni los dones, ni los talentos, ni la casa, ni el auto, nada. Pero esto era una herramienta de trabajo, era una herramienta para poder producir,
una multiplicación y una expansión en la obra de Dios. Y cuando nosotros comenzamos a perder el deseo de que la obra de Dios crezca, que la obra de Dios se desarrolle, que la obra de Dios comience a avanzar, nosotros tenemos un grave problema, porque se nos empieza a perder las cosas, perdemos las herramientas en nuestras manos, se nos escapan las bendiciones de nuestras manos. Pastor, pero él estaba trabajando, sí, porque présteme atención a lo que le voy a decir. Ninguna persona que no trabaja se le va a escapar el hacha de la mano, porque la persona que no trabaja es una persona que no está usando la herramienta que Dios le entregó. Pero la persona que trabaja es una persona que tiene la herramienta que Dios le entregó y se va a jugar a poder hacer la obra del Señor, no importando lo que diga, lo que pase y lo que venga, no importando nada alrededor, se va a jugar por la obra del Señor y va a trabajar para la obra del Señor. Cuando nosotros trabajamos en la obra del Señor, vamos a sufrir muchas cosas. A veces vamos a ser confrontados, a veces vamos a vivir experiencias que nos van a dejar simplemente cansados. Yo siempre cuando predico este mensaje digo: ¿por qué se le escapó el hacha de su mano? Alguien dijo un día: porque no la tenía bien agarrada. Sí, pero lo que en algún momento no han tenido siempre el gas en la casa y han tenido que echar leña, me van a entender que cuando uno está echando, llega un momento que tu mano se cansa. Ya no tenés la misma fuerza que en el primer golpe. Ya no tenés la misma fuerza que cuando pegaste la primera vez. Y llega un momento que es tanto el cansancio de la mano sosteniendo un hacha, que tú pareces que la tienes bien agarrada, pero no está bien agarrada. Y los años a veces hacen que el cristiano se cansa, como que siempre lo mismo, siempre golpeando en el mismo árbol, como que siempre estamos en lo mismo y no pasa nada, y que siempre estoy trabajando y me canso de trabajar. Llega un momento que no lo hago a propósito, pero sin darme cuenta se me empiezan a escapar las herramientas de mis manos. Empiezo a dejar lo que al principio hacía. Dejo de golpear de la misma fuerza que el primer día. Ya no lo hago de la misma manera. Y llega un momento que sin darme cuenta se me escapó el hacha de la mano. La perdí. Y cuando a usted se le escapa el hacha de sus manos, significa que sus sueños también caen. Significa que usted ya no tiene el mismo deseo y la misma fuerza. Significa que a usted se le detiene el trabajo porque usted perdió su herramienta. Y al perder la herramienta usted no tiene la misma gana, la misma fuerza, el mismo deseo, los mismos sueños no están vigentes. Eso es un problema que la iglesia está viviendo. Porque el 90% de ustedes que están hoy sentados aquí vienen golpeando de hace mucho tiempo. Hay muchos de ustedes que han pasado las etapas de transición de Centro Cristiano Restaurador. Han pasado por los crecimientos que la iglesia ha tenido. Ha pasado por las zarandas que la iglesia ha tenido. Ha pasado por problemas, situaciones que la iglesia en general lo vive. Siempre golpeando y llega un momento que
Tu mano se cansa, tu cuerpo se cansa, no tienes la misma fuerza. Y llega un momento que no te diste cuenta, pero se te escapó la herramienta de tus manos. Se te apagaron los sueños, se te apagaron los deseos y las ganas de trabajarle al Señor y de pegar fuerte nuevamente en el árbol. Ya no tienes el hacha, lo perdiste. Y aunque sabes que estás en un gran problema, has pegado grito de auxilio, porque quieres volver a recuperar lo que un día hacías, porque quieres volver a recuperar la pasión, porque quieres volver a recuperar los principios, en cómo te movías en las primeras obras. Y dejaste de hacerlo no porque te pusiste de acuerdo con alguien para decir: yo a partir de ahora no hago más nada y suelto mi herramienta, porque la herramienta se escapó a este hombre cuando estaba trabajando, no cuando estaba sentado. Porque los hombres y mujeres que han servido por año al Señor son los hombres y mujeres que se le ha escapado el hacha de su mano por el cansancio, por el agotamiento, porque ya prefieren estar en otros lugares y no estar en la casa del Señor con la herramienta que Dios le ha dado. Ya no pueden ver esa diferencia, ya no notan esa diferencia en sus vidas. Simplemente se les cayó la herramienta, se les escapó la herramienta y no pueden levantarse. Porque este hombre, él había visto dónde cayó el hacha. Él podría haberse tirado al agua rápidamente, haberse zambullido en el agua, y cuando él se tiraba al agua, él podría haber llegado directamente a donde estaba el hacha. Y yo me pregunto: ¿y por qué no se tiró? ¿Por qué en vez de pegar un grito de desesperación, por qué no se tiró al agua? Si era tan importante para él, ¿por qué no se tiró al agua? El Señor me hablaba de esta palabra y me decía: porque al perder la herramienta perdió el ánimo. Cuando perdió la herramienta perdió el ánimo, perdió el deseo, perdió las ganas, perdió el deseo y las ganas de seguir luchando como luchaba antes. Se asustó porque sabía que iba a ser demandado, porque el hacha era prestada. Pero no se atrevió a ir mucho más allá, se quedó en el lugar, no se movió. Porque cuando una persona pierde algo, hay muchas maneras de poder reaccionar, pero una de las maneras que reaccionan las personas es que entra un temor, entran miedos, entra dolor, porque algo perdí y no sé cómo lo voy a recuperar. Yo no sé cómo voy a recuperar en la manera en que oraba años atrás. Yo no sé cómo voy a recuperar la manera en que antes ayunaba. Yo no sé cómo voy a recuperar ese deseo ferviente que tenía de estar en la casa del Señor. Yo no sé cómo voy a recuperar ese deseo que una hora antes de que el servicio se iniciara, yo ya tenía el deseo de estar en la casa de Dios, que ya estaba cambiado, listo para salir, que el temor te invadió. Simplemente pegas gritos, tú sabes que necesitas esa herramienta, que tienes que volver a recuperar lo que hace tiempo atrás has perdido. Pero a veces ni siquiera sabes cómo encontrarle la vuelta para poder recuperarlo. Cuando una iglesia pierde su pasión, cuando una iglesia pierde la herramienta de la evangelización, de salir afuera, de predicar el evangelio, cuando una persona, un hombre, una mujer pierde simplemente de estar en la casa del Señor y no sabe por qué está trabajando, usted va a encontrar muchas personas que trabajan para Dios,
pero ya dejaron de sentir lo que sentían hace años atrás. Ya no tienen ese mismo deseo ferviente. Pero pastor, si estuvieron trabajando y están trabajando, el problema es que usted puede estar trabajando para Dios, pero usted dejó de sentirlo a Dios en su vida. Se perdió una herramienta, se le cayó, se le escapó algo de sus manos. Ya usted no siente como antes, usted no se mueve como antes. Usted tiene que recuperar lo que ha perdido. El hacha representa el sueño, el anhelo, la pasión, las ganas, el amor hacia Dios. Usted tiene que volver a recuperar lo que un día tuvo, lo que le fue entregado en sus manos. Si usted puede recuperar eso, usted va a volver no a ser la misma persona de antes, sino que aún mejor. Porque la Biblia dice que el postrer estado va a ser mayor que el primero. Que tu posición espiritual va a cambiar. Tú recuperes lo que has perdido. Se escapó de las manos, hermano. Que por tanto golpear quizás ese árbol, por tanto trabajar, simplemente ahora vienes a la iglesia, ya no sientes las vibraciones del Espíritu, ya no sientes a Dios. Te da lo mismo venir y no venir. Usted puede mirar que quizás alguien que usted tenía a su lado hoy no está. Usted lo ve y le da lo mismo venir. Pero cuando llegó el Señor, ni siquiera la fiesta de 7 de marzo, ni siquiera una fiesta que había, una Navidad ni un Año Nuevo lo podía detener. Él lo que quería, ella lo que quería era estar con el Señor, adorarlo a Él, agradarle a Dios. Y trabajaba para Dios y nada le obstruía. Cuando usted ve una persona que dice, no, yo hoy decido, este fin de semana simplemente decido irme, y no siente el fuego, no siente la pasión, no siente nada, es una persona que simplemente se ha ido apagando porque perdió el hacha, perdió lo que Dios le prestó. No lo tiene, se volvió insensible a las cosas del Señor. Amén. Yo miraba fotos hace unos días atrás. Muchos hermanos que hoy están aquí, iglesia pequeña, iglesia mediana, levantando sus manos, adorando al Señor, llorando ante la presencia de Dios. Y hoy usted los ve y algunos no están en esta noche, y los que están ahí quietos, mirando como otros reciben, sin sentir ese fuego que sentían años atrás. Años atrás me encontraban en la calle, me encontraban en un supermercado, llegaban a la iglesia y decían, pastor, quiero trabajar, pastor, quiero estar, pastor, yo, pastor, yo. Y ahora no. Renunciaron, dejaron las cosas por la mitad. Miraba la foto y decía, cuánta gente perdió su pasión, cuánta gente perdió el deseo de seguir trabajando para Dios, cuánta gente se fue apagando, golpeando y golpeando. Se le escapó el hacha de sus manos, se le escapó el hacha de sus manos, la perdieron. Pegaron un grito, dijeron, Señor mío, era prestada. Pero no salieron a poder recuperar lo que habían perdido. Este es un tiempo de restauración para Centro Cristiano Restaurador.
Pero no un tiempo de restauración para gente que viene solamente nueva. Es un tiempo de restauración para ustedes que están trabajando en el Señor. Y usted puede estar sirviendo a Dios. Usted puede estar trabajando, pero se quedó sin herramientas. Por eso que los líderes muchas veces se quedan sin ideas. Ya no saben qué hacer con sus grupos, porque perdieron la herramienta por la mitad del camino. Porque ya no saben qué producir para sostener a la gente, porque perdieron la relación con Dios, quien manda todas las cosas. Y cuando nosotros perdemos la relación con Dios, perdemos una de las herramientas más importantes dentro del cristianismo. Antes orábamos, buscábamos a Dios, nos cuidábamos de lo que mirábamos en la televisión, nos cuidábamos de lo que escuchábamos, nos cuidábamos de no decir malas palabras, nos cuidamos de todo. Llegó un momento que al perder esa herramienta perdimos el deseo, las ganas, perdimos el fuego, se nos apagó el fuego. Comenzamos a ser vulgares, críticos, pensadores, razonantes, insensibles a la voz del Espíritu. No dejes nunca que el diablo te robe tus sueños. Nunca dejes que el diablo te robe tu pasión, tus deseos de vivir en Dios. Nunca le permitas a Satanás que te apague. Nunca le permitas al diablo que te apague los dones. Nunca permita que Satanás te apague esos sueños de servirle a Dios. ¿Por qué no tienes el mismo deseo que el primer día que lo conociste y lloraste ante su presencia y le dijiste: heme aquí, Señor, estoy dispuesto a ir donde sea, donde me quieras mandar, dejaré todo por ti, Señor? Voy a abandonar todo, Señor, por amor a tu nombre. Estoy dispuesto a ir hasta lo más profundo. ¿Quién te podía hacer frente en esos días, hermano? ¿Quién se atrevía a pararte enfrente de ti? Ni siquiera el mismo diablo te soportaba, porque aún siendo nuevo y con torpeza que tenías, ibas al frente y con una fe increíble, porque habías conocido al Señor. Donde ibas, predicabas la palabra. Donde ibas, todo el mundo se enteraba que vos eras cristiano ahora. No te daba vergüenza que nadie se enterara. Te tenías sin cuidado. Estabas ferviente con tu hacha en tu mano y golpeabas y golpeabas y golpeabas, y lo que querías era trabajar, trabajar, trabajar y producir, producir. Dejaste de hacerlo. Los años pasaron y los años te dieron experiencia, pero también te trajeron una pesadez a tu vida. El conocimiento te envaneció y no te deja ver la realidad que necesitas ver hoy en día. Necesitas entender que a Dios no se lo sirve por un tiempo, se lo sirve para toda la vida. Cuando nosotros empezamos a perder esa pasión y esos deseos y esos anhelos, comenzamos a apagarnos. Todo se empieza a apagar alrededor nuestro y perdimos el sentido. Yo miraba y decía, cantando alabanzas al Señor, vi un par de personas que tiempo atrás eran personas que caminaban y que golpeaban y que rompían y que querían que el hacha esté bien filosa para cortar madera y para agrandar y para predicar y para llevar. Hoy en medio de la alabanza se levanta, se va, se aburre, se cansa. No ve la hora de que la reunión termine. ¿Cuánto tiempo más estará hablando este hombre?
Y ante una hora no te bastaba para estar en la casa del Señor. 2 horas. Terminaba la reunión y no te querías ir, querías conversar con los hermanos. Yo me acuerdo de gente que llegó y me decía: pastor, ya terminó la reunión. Sí, hija, no puedo quedar, pastor. Quédate, hija. Se quedaba la gente. Hermanos que están llegando ahora y me dicen: pastor, qué rápido que termina. ¿Por qué son 2 horitas, 2 horitas y media nada más? Yo dentro de mi corazón oro y digo: Señor, que no le pase lo que le pasó a muchos que se enfriaron, que se murieron, que se dejaron robar sus sueños, sus anhelos, sus deseos de vivir una vida en Cristo. Fíjese lo que dice. Versículo 5: y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ah, Señor mío, muchos fueron a trabajar a ese lugar. Pero la historia está basada en una sola persona que se le cayó el hacha, porque los otros tenían herramientas y siguieron trabajando. Porque mientras que tu herramienta esté intacta, mientras que lo que Dios te puso en tus manos lo esté cuidando y lo esté guardando, siempre va a estar intacto el deseo de trabajar, el deseo de abrir, de ir hacia adelante. Cuando nosotros perdemos eso, comenzamos a perder un montón de cosas, porque está basado en todo el entorno que nosotros estamos viviendo. Yo hace años que le sirvo al Señor. Recuerdo cuando el Señor nos regaló nuestro primer auto. Yo lo lavaba todos los días y lo tratábamos de guardar y lo metíamos dentro del garage. Y le veíamos un poquito de tierra y ya le pasábamos el trapo. Y en las noches decíamos: vamos a salir a dar una vuelta, porque queríamos estar arriba del auto. Yo no sé cuánto le ha pasado eso. Y un poco más te da ganas, y parábamos el auto con mi esposa, con la pastora y los chicos, y ¿qué hacemos? Y tenemos que bajar, y no nos queríamos bajar del auto. Ahora el auto queda en el sol. ¿Se rayó? Ah, sí, se rayó. Está todo sucio y bueno, lavalo vos. Perdemos la pasión. Bien. Y así hacemos con las cosas del Señor. El primer día no queremos ir bien. Después pasa el tiempo y bueno, si hoy no puedo ir, Dios no se va a enojar. Si este mes no puedo diezmar, Dios no se va a enojar. Si este mes no puedo, Dios no se va a enojar. Y empezamos a ponerle pero y empezamos a decir que el hacha se te escapó de tus manos. La herramienta que Dios te había entregado se te escapó de tus manos. Ya no funcionas como antes. Sin el hacha no puedes trabajar como antes, producir como antes, no te puedes mover como antes. Cuando algo te está faltando en tu vida, por eso dejaste de ser el que eras antes. Hace un tiempo atrás, mi mamá, que está presente aquí, me dice: hijo, estaba participando en una iglesia, y me dice: hijo, yo estoy participando en una iglesia. Qué bueno, mamá. De repente le pasaron cosas muy feas, como a veces pasan en las iglesias, ¿vio? Que no están bajo la dirección de Dios.
Y ella quedó como ahí aturdida, como diciendo, y bueno, ¿y qué hago? Porque yo tenía deseo de trabajar, hasta había dejado un trabajo para poder servirle más tiempo al Señor. Y yo dentro de mi corazón oraba y decía, nunca se le apague este fuego. Tiene 65 años. Y yo la escucho hablar a veces y dice, y porque el Señor, y porque el Señor, y porque el Señor, y porque el Señor. Algunos tienen 30 años y ya no tienen más ganas de venir a la iglesia. Porque perdemos el deseo, porque se nos escapó algo de nuestras manos, porque no tuvimos cuidado cuando estábamos trabajando, en que se nos podía escapar el hacha de nuestras manos, esa herramienta que es prestada, que no te pertenece a ti y que no la puedes perder, porque lo que tú pierdas aquí en la tierra, Dios te lo va a demandar el día de mañana en el cielo. Aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. No se movió, se bloqueó, como dicen por ahí. Ni siquiera se tiró el agua, ni siquiera buscó una solución. Pegó un grito, ¡ah, Señor mío, era prestada! Yo anoté 3 puntos. Número 1, perdió su poder para servir. Número 2, perdió algo que no era suyo. Número 3, apeló inmediatamente a su amo. Y número 4, le fue otorgado un milagro, porque solamente Jesús, a través de un milagro, puede hacer que una persona que se le ha escapado su hacha de su mano vuelva a ser la misma persona que años atrás. Tú no puedes por tus propias fuerzas. Necesitas a Jesús en tu vida. Necesitas volver a levantarte y volver a ser la persona que fuiste años atrás. Porque mientras que sigas así, no vas a poder recuperar el hacha. Y si no puedes recuperar la herramienta, simplemente serás un hermano que viene a la iglesia y en medio de la predicación, en medio de la alabanza, no sentirás nada. Estarás muerto. Simplemente estarás esperando a qué hora termina el pastor para ir a ver el resultado de mi equipo favorito. Porque se te apagó los sueños, se te apagaron los anhelos. Porque se te apagaron los deseos de servirle al Señor con fervor. Y eso es peligroso. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. ¿Dónde cayó? Quiero que me muestres el lugar donde cayó, donde se te escapó la herramienta de tus manos. ¿Qué pasó? La historia no nos dice si el hombre se descuidó, si la mujer se descuidó. La historia no nos dice si fue negligente al momento de tomar el hacha. La historia no nos cuenta la condición en que se encontraba cuando el hacha se le escapó. Simplemente lo que me dice que él estaba trabajando como está trabajando usted. Estaba sirviendo para que la obra prospere. Estaba sirviendo para que la obra crezca. Estaba haciendo algo a favor de la obra del Señor. No dice que lo hizo a propósito tampoco. La historia no me dice que lo hizo a propósito. La historia lo que me dice es que a él se le cayó el hacha de la mano en el agua, y que entró una preocupación en él. Pero con la preocupación no bastaba.
Hay gente que se preocupa y dice: sí, ya no soy el mismo de antes, ya no hago lo de antes, no oro como antes, ya no me muevo como antes, no le sirvo a Dios como antes. Perdiste el hacha, pero no tienes una preocupación. Tienes que tener una preocupación. Tienes que preocuparte por lo que has perdido, iglesia. Tienes que preocuparte por lo que has dejado en la mitad de camino. ¿Dónde cayó? ¿Dónde lo dejaste? ¿Dónde se te escapó de tus manos el sueño, el anhelo, el deseo que tenías? ¿Dónde? Porque hace un año atrás eras un hombre y una mujer totalmente apasionado en toda la obra de Dios, en la predicación de la palabra, y hoy ya no tienes la misma pasión y el mismo deseo y las mismas fuerzas y las mismas ganas? ¿Por qué? ¿Sabe lo que me llamó la atención de esta palabra? Momento la Biblia me dice que alguien lo hizo tropezar a él para que se le cayera el hacha de su mano. En ningún momento de la palabra del Señor me dice que alguien vino y se le puso al lado, entonces no pudo pegarle bien con el hacha y tuvo que soltarla porque iba a lastimar a alguien. Simplemente lo que me dice en una palabra es que él fue culpable del acontecimiento de haber soltado el hacha de sus manos, que se le haya caído. Quiero decirte algo, iglesia, aún los que me están escuchando por la radio, no dejes que se te caigan los sueños a la profundidad del agua. No permitas jamás, no le permitas al diablo nunca, nunca le permitas a Satanás que te mande allí abajo a lo más profundo tus sueños, tus anhelos, tus deseos. Nunca permitas que la herramienta que Dios ha puesto en tus manos se te escape. Agárrala fuerte, tómala en tus manos si todavía la tienes en tus manos. Pero el método que nunca va a fallar es que si tú hablas con Dios en esta noche y le pides perdón, un milagro va a ocurrir en tu vida y la herramienta va a volver a flotar para que la puedas tomar. Dice la palabra del Señor: ah, Señor mío, era prestada, verso 6. Y el varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces el varón de Dios cortó un palo. Entonces cortó él un palo y lo echó allí y lo hizo flotar. Pero le dijo al hombre que la había perdido, dijo: tómalo. Y extendió la mano y la tomó. Mucha gente se queda mirando el agua. Usted lo encuentra y usted le pregunta y le dice: ¿qué estás haciendo, pastor? Estoy mirando el agua. ¿Por qué estás mirando el agua? Porque ahí es donde se me cayó el hacha. ¿Por qué no piensas hacer nada? Estoy mirando. Quizás algo suceda, pero mirando no va a suceder nada. ¿Cuántos creen en los milagros de Dios? ¿Usted cree en los milagros de Dios?
Si usted no cree en los milagros de Dios, usted se va a dar por vencido porque usted no tiene fe. Lo único que me deja tranquilo es que si el hacha se me cayó, no fue porque estuve sentado sin hacer nada. Si el hacha se me escapó de mis manos, porque yo estaba trabajando, estaba sirviéndole al Señor. Yo le estaba sirviéndole al Señor. Sirviéndole al Señor algo me pasó. No sé cómo. Si usted, pastor, quiere que yo se lo explique, no se lo puedo explicar. No logro entenderlo, pastor. Pero algo me ocurrió, pastor. Pero lo único que sé, pastor, es que yo le estaba sirviendo al Señor. Yo no perdí el hacha, pastor, jugando. Yo el hacha no lo perdí caminando sin hacer nada. Yo el hacha la perdí, pastor, cuando yo le estaba pegando muy fuerte a ese árbol para derribarlo. Pero se me escapó, pastor. Pastor, puede ser que yo haya cometido un error, pero quiero decirle algo, pastor. Usted no sabe cuánto he llorado para volver a recuperar lo que tengo. Usted no sabe, pastor, lo que yo he llorado para volver a ser esa persona que yo fui al principio. ¿Sabe las veces, pastor, que me quedé mirando el lugar donde se me cayó? Y lloré, pastor, para que algo ocurriera y no pasó nada. Estoy tranquilo porque trabajando se me escapó, se me cayó. ¿Y qué hago, pastor, ahora? Espera un milagro de Dios. Hay un milagro de Dios que va a ocurrir en tu vida.